Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. ¿Sí? Dice así el texto. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos. Permitidme un momentito. Se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a las puertas, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hasta aquí esta lectura de la palabra del Señor. Tendremos otros textos que meditar, pero antes vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, como esta mañana nos está retando a servirte, a vivir vidas íntegras y a vivir conforme a tu voluntad. Pedimos, Señor, que ahora al meditar en tu palabra nos ayudes a entenderla, a estar bien atentos y despiertos para que tu Espíritu Santo no encuentre ningún obstáculo y podamos, Señor, atender lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. Por eso pedimos y rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas veces hemos de traspasar obstáculos, barreras, problemas importantes, pues para tener buenos resultados, ¿no? A veces intentamos conseguir. Hoy llevamos esta mañana, ahí tenemos a David y a Cata toda la mañana peleándose con el ordenador y el equipo porque hay algunos problemas técnicos. Y uno ve que esforzándose pues se consiguen resultados. En las Olimpiadas que estamos viendo, es curioso porque es tremendo, ¿no? Porque hay gente que se ha preparado durante más de 4 años para una carrera de 20 segundos o un lanzamiento de un disco. Y a pesar de todos los obstáculos, se esfuerza uno para alcanzar resultados. Esta historia, la historia muy conocida del paralítico, es una historia de obstáculos. Una casa llena de gente, la puerta abarrotada, allí había un techo que traspasar, una enfermedad incurable de un paralítico, unos pecados que precisaban perdón. Y Marcos nos sitúa de nuevo aquí en Capernaum, que dice que de nuevo Jesús llegó a Capernaum. Si leyéramos en el capítulo anterior, veríamos que ya estuvo en casa de Pedro, donde curó allí a su suegra. O sea, tenía un corazón bien grande, ¿verdad? Pedro. Así que estuvo Jesús antes en Capernaum. No sabemos si esta casa a lo mejor
podría ser la de Pedro. Lo que sí que vemos también en el mismo capítulo, en los versículos 32 a 34 del capítulo 1, vemos que Jesús también estuvo en otra casa y estuvo obrando mucha sanidad. Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, echó fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Pero, sin embargo, ahora Jesús está en una casa, dice que estaba llena de gente, hemos leído, versículo 2, se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, les predicaba la palabra. ¡Qué bueno! Que esa casa estaba, en primer lugar, abierta a que Jesús estuviera ahí hablando y enseñando. ¡Qué bueno! Y qué bueno que había gente con ganas de escuchar. Que esta es la otra historia. Qué bueno que habían personas hambrientas de conocer el mensaje de Jesús. Ojalá nos llenásemos nosotros también de esa pasión para que nuestras casas estén abiertas para el Evangelio y que hayan personas interesadas con genuino interés de conocer el Evangelio. En aquel tiempo, normalmente las casas judías, hebreas, tenían una techumbre plana, no era en plan con dos aguas, como se habla actualmente, ¿no? Como hay en muchos lugares. Eran casas planas, tenían una terraza, una escalera lateral donde se podía acceder a esa terraza. Esa cubierta era una cubierta con vigas, y entre vigas más o menos de 1 metro más o menos había esa techumbre hecha con paja y barro y esa amalgama, que fue lo que realmente hicieron aquellos hombres de agujerear ese espacio, ¿no? Bien, la historia conocida, tenemos 4 amigos, el pasaje nos presenta 4 amigos anónimos, no sabemos quiénes eran. Estos realmente demostraron ser amigos. Bueno, no sabemos si fue por insistencia del paralítico o irían con muchas ganas de ayudar, o simplemente no les quedó otra opción, no sabemos, pero lo cierto es que el Señor Jesús sí dice de ellos que los elogió por la fe de ellos. Así que no sabemos hasta qué punto eran hombres ni íntegros ni buenos amigos, pero realmente Jesús reconoció la fe de estos hombres. Precisamente por esa actitud de estos amigos, a través de la historia del cristianismo, han venido a ser un ejemplo o una ilustración, ¿verdad?, de lo importante que es que uno participe y colabore en la obra del Señor. Yo creo que muchos de nosotros, si no todos, alguien, un familiar, un vecino, en mi caso fue unos vecinos que vivíamos en la misma escalera, o unos amigos, son los que nos han llevado, nos han compartido el Evangelio, ¿no? Yo creo que podéis levantar la mano si queréis, de aquellos que ha sido a través de otras personas que conocisteis el Evangelio. Bueno, la mayoría, Bueno, todos, claro. Alguien nos habló y alguien nos llevó. Dice, bueno, a veces incluso hasta por la fuerza. Albert, tú también, Sí, tú también. Tú también. Por la fuerza. Bueno, fijaos que el propio Señor Jesús decía esas palabras de esforzaos a entrar por la fuerza, por la puerta angosta, ¿no? Por la puerta estrecha. A veces hasta contra nuestra propia voluntad nos animaban y nos llevaban hasta estar con la presencia del Señor. Decía Jesús esto: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Bien, estos 4 amigos perseveraron en su noble empeño. No solamente llevaron a su amigo hasta la casa, sino que se emperraron de hacer llegar hasta los pies de Jesús
a su amigo paralítico y superaron todos los obstáculos. La fe se manifiesta precisamente en las cosas difíciles. Cuando las cosas son complicadas, cuando son obstáculos, muros, murallas, ahí es cuando se demuestra realmente la fe. La fe debe ser nuestra respuesta a los obstáculos. ¿Qué problema tienes? El que sea. Pone en marcha la fe. Pone en marcha la fe. La acción también, como ellos demostraron. Pero una fe tiene que estar basada también en la acción. La fe sin obras, dice Santiago, la fe sin obras es un cadáver. La fe sin obras está muerta. La fe, dice Santiago, si no tiene obras es muerta en sí misma. Así que la fe tiene que ver con acción. Y la forma en que estos amigos se introdujeron hasta la presencia de Jesús a su amigo, al paralítico, la verdad es que no fue una manera muy ortodoxa. Subieron, se encaramaron a la terraza y empezaron ahí a pegar golpes al techo, a la terraza, y provocaron ese agujero, y allí por ahí introdujeron a su amigo. Corrieron riesgos. Ellos corrieron riesgos. Yo no sé lo que pensaría el propietario de la casa cuando viera que el techo, se estaba haciendo un agujero en su techo, ¿verdad? Yo no sé, pero ellos corrieron riesgos físicos e incluso a lo mejor de posible agresión o de queja de parte de los propietarios de esa casa. Y eso es la fe. La fe implica riesgos. Por eso, qué importante es que cuando pensamos también en compartir el Evangelio, no nos hemos de conformar con los convencionalismos, con las tradiciones simplemente. La determinación para alcanzar objetivos es importantísima. Determinación. No solo determinación, sino creatividad. ¿Cómo voy a compartir el Evangelio? ¿Cómo voy a alcanzar, cómo voy a traspasar ese obstáculo? Determinación, creatividad, recursos. Se necesitan recursos también, materiales, humanos, para poder alcanzar esos objetivos. Y son tanto esa determinación como esa creatividad, como esos recursos, que nadie dude que son tan espirituales como cualquier otra acción, como es un estudio bíblico o reunirnos para orar. Así que aquellos hombres lo tuvieron bien claro, por lo menos para alcanzar su objetivo, que era hacer llegar el paralítico hasta donde estaba Jesús. Ese paralítico, su enfermedad, realmente le incapacitaba. Estaba privado de toda capacidad de acción. No sabemos bien, pero el caso es que estaba en un lecho, en un camastro, en una camilla. Por cierto, que me acordaba con David, tuvimos una actividad un día en un Kids Club, la actividad con los niños, y organizamos unas camillas, que fue todo muy divertido, ¿verdad? Llevando ahí a los niños, ¿no? Y ellos mismos llevando a otros. Bien, este hombre estaba incapacitado, y eso, con el pecado ocurre algo igual. El pecado incapacita, debilita. Justamente el apóstol Pablo describió esta situación como esta misma situación de debilitación, como lo que ocurre con las personas, con nosotros, los pecadores. Porque dice Pablo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Es imposible nosotros, por nuestras propias capacidades, resolver el problema espiritual. No podíamos ni podemos. Éramos débiles, somos débiles. La humanidad en general es incapaz, está incapacitada para salvarse a sí misma, y por eso Cristo murió.
Y cuanto más pronto reconocemos esta fragilidad, más pronto vamos a disfrutar de la actuación de Dios en nuestra propia vida. Bien, es interesante, ¿cuál fue la actitud del paralítico? Vamos a fijarnos un poco en esto. El paralítico, en realidad, su actitud no fue pasiva. Aparentemente nos puede parecer. Primero vemos que el paralítico estaba plenamente de acuerdo en que sus amigos lo trasladaran. Porque el paralítico podría decir, ay, no me muevas, que me duele todo, que no puedo, que no, yo, ¿cómo voy a estar? ¿Cómo si hay mucha...? No. El paralítico quiso ir. Estuvo de acuerdo con el esfuerzo. Yo no sé si lo pediría al paralítico o qué, pero estaba conforme a que hicieran todo ese trabajo. Por eso, cuando le hacen ese boquete en el techo y lo bajan con cuerdas, demuestra que el mismo paralítico era un hombre que demostró esa fe de que lo imposible iba a ser posible. Ahora, sin esa fe, precisamente la prueba está que el propio Señor Jesús le declara que sus pecados le son perdonados. Y aquí también demuestra que el paralítico pone su confianza en Jesús, porque cuando más adelante le dice que se levante y tome su lecho, él lo hace, lo hemos leído en el versículo 12. Toma tu lecho y levántate. Su obediencia, la obediencia del paralítico a este mandato, era tremendamente necesario y por eso demostró que había confiado en Jesús. Y es que, y por eso lo sanó, la fe en Jesús cambió radicalmente su vida. Cambió radicalmente su vida. Y siempre es así. En su caso fue asombroso. Había entrado como un paralítico, llevado por 4 amigos, pero había salido por su propio pie. Había entrado como un pecador, pero había salido justificado delante de Dios y perdonado para siempre sus pecados. Así que cuando alguien es salvado, cuando alguien ha aceptado a Cristo en su vida, tiene que manifestarse esa nueva vida. Tiene que ser evidente. Tenemos que andar, como dice la Escritura, como vivos de entre los muertos. Cristo capacitó al paralítico para andar en vida nueva. Pablo de nuevo en Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por medio del bautismo, como señal de esa resurrección, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, vivamos en vida nueva. El perdón de los pecados solo es por medio de la fe, sin las obras. Decía Pablo en otro lugar que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don, un regalo de Dios. Pero la verdadera fe produce obras, cosa que demostraron aquellos 4 amigos, como estamos diciendo. Esos amigos demostraron su fe por medio de las obras. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a todos, aquellos incluso que decimos creer en Cristo, nos exhorta a que examinemos, dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pasa por la ITV de Dios, hazte un chequeo delante de Dios. Examínate. ¿Dónde está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Porque es importante que no vayamos viviendo y paseando por la vida sin realmente hacer una revisión de nosotros mismos. El nuevo nacimiento, y eso lo tenemos que estar recordando, aquellos que por primera vez dan su paso o hace poquito tiempo, les hemos de estar recordando y a nosotros mismos que si alguno está en Cristo, es una nueva persona. Las cosas viejas, la historia del pasado, ahí está, queda atrás. Y ahora todas son hechas nuevas. Hay una nueva creación.
Pero en esta historia se plantea una cuestión interesante. Cuando Jesús ve la fe de ellos, inmediatamente le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Lo hemos leído, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y eso suena raro. No sé a vosotros, pero a mí me suena un poco raro, aparentemente. Y es que en el pensamiento judío de aquella época había una relación directa entre el pecado y la enfermedad. Se relacionaba. Esta tiene lepra porque es una mujer pecadora. Si tiene la lepra es porque es pecadora. Si aquel está ciego es porque seguro que ha faltado a las leyes de Dios. Había ese pensamiento de tal manera que en una ocasión con Jesús se le presenta, cuando él se encuentra con un ciego de nacimiento, los discípulos, para que fijemos cómo eso estaba aposentado en el pensamiento judío, los propios discípulos le dicen a Jesús, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Entonces, la relación, las enfermedades estaban relacionadas con los pecados. Ellos estaban expresando esa creencia popular entre los judíos que la enfermedad es consecuencia directa del pecado. Y hay quien piensa, no sé si es vuestro caso o nuestro caso, hay quien piensa que puede haber alguna relación entre las adversidades, los problemas que sufrimos en la vida por consecuencia de los pecados cometidos. Y sobre todo cuando juzgamos a los demás. Cuando juzgamos a los demás, ¿cuántas veces hemos escuchado o hemos dicho aquello de que esto le ha pasado a tal persona como castigo por su manera de actuar, por lo que ha hecho, ¿verdad? Se lo merecía por vago y maleante, o se lo merece por chismosa. Y pensamos que los problemas que vienen es por causa de los pecados. Y en esta escena que estamos viendo, todos los judíos en esos momentos estarían muchos de ellos pensando que ese paralítico era paralítico por causa de pecados. Y fijaos que era un tema bien grave, que seguramente que más de uno pensaría, este paralítico se merece que sea paralítico, porque seguramente que hay pecado en su vida o ha habido pecado en su vida. Justamente aquí Jesús actúa de una manera sorprendente. Es cierto que hay enfermedades que son consecuencias de malos hábitos, en general, ¿no? Por malos hábitos, malas decisiones, o incluso, como otras veces ocurre, ¿no?, que llegan noticias de un accidente de tráfico grave en el que ha habido un lesionado o un muerto y el causante ha sido alguien que estaba bajo los efectos del alcohol o de la droga. Es cierto, ¿no? Hay consecuencias, pero detrás de todo eso, la mala noticia es que no es una cuestión de pecados, sino la respuesta está en que hay el pecado. La Biblia enseña con toda claridad que tanto la muerte, que más o menos yo creo que todas las vamos a ver, a no ser que el Señor venga antes, tanto la muerte como las enfermedades es fruto de la caída original de Adán y Eva. Si no hubieran pecado, no existiría todas las desgracias que hay en este mundo, que son para nosotros ya tan comunes. La causa de cualquier enfermedad, la que sea, desde un dolor de muelas hasta un cáncer, desde un exceso de colesterol, bueno, depende del colesterol, de las grasas que uno tome. Cualquier enfermedad es resultado precisamente de la realidad del pecado. Por eso Jesús
lo primero que dice a ese paralítico es: hijo, tus pecados te son perdonados. Es decir, Jesús fue primero a la causa general del ser humano. Y el paralítico, como todos los que estaban allí en esa casa, la situación era la misma, ¿eh? No es que era el único. Todos. Pero Jesús dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y después lo sana. Sanó al paralítico. Sanó a las consecuencias del pecado en general. Primero el perdón y luego las consecuencias del pecado. Y al hacerlo en este orden, Jesús quería señalar que el verdadero problema, estaba enseñando la palabra, ¿os acordáis al principio que he dicho? Que estaba Jesús hablando de la palabra. Quiso enseñar de una manera clara que el verdadero problema de este hombre era su condición espiritual. Y es muy probable que cuando eso ocurría, muchas personas no estaban de acuerdo, y a lo mejor nosotros tampoco estaríamos de acuerdo con esa afirmación. Muchos diríamos: no, si el problema de ese hombre era su parálisis, su minusvalía, lo que fuera. Diríamos eso, ¿verdad? Porque es lo que se ve. Al fin y al cabo, ¿qué pecados podría tener una persona en su condición? Si ese hombre se ha pasado a lo mejor toda su vida postrado, ¿qué pecados habría hecho? Nosotros diríamos eso, ¿no? Muchas veces aquí en nuestra iglesia recibimos peticiones de oración y a veces nosotros las compartimos. Peticiones de oración por sanidad. Fulanito ha pasado una situación grave, mi familiar, mi madre está muy enfermita y piden oración, ¿no? por salud. Pero en realidad muchas veces lo que estamos dejando a un lado, a un segundo plano, es la sanidad espiritual. Es la vida espiritual que esa persona realmente necesita, aunque esté enferma, sí, aunque sea triste o aunque implique dolor. Hoy en día escuchamos muchas voces que nos dicen que los verdaderos problemas de la humanidad son la pobreza, es cierto, la emigración, el terrorismo, el cambio climático, el calentamiento global, el desempleo, la falta de educación, la violencia de género y un sinfín de cosas. Sí, todo eso es cierto, todo eso son problemas, todo eso son obstáculos. Pero según el diagnóstico divino, no el nuestro, el problema principal y el único problema que está detrás es el pecado. Y todo esto que es cierto, todos estos problemas son resultados, son consecuencias del pecado. Y este mundo está tan mal, si está tan mal es porque nosotros somos pecadores. Seamos pobres o ricos, cultos o incultos, minusválidos o con enfermedades raras, todos, absolutamente todos, estamos bajo la realidad del pecado. Fijaos una cosa, la prueba está que el paralítico no dijo nada cuando el Señor, en lugar de sanarle, le perdona los pecados. No se queja. ¿Verdad? O sea, él lo bajan allá para que lo sane y Jesús le dice: tus pecados te son perdonados, y el paralítico no dice nada. No se queja. Son los demás, los que están alrededor. El paralítico podría haber dicho: Señor, que he venido aquí para que me sanes, no para que me perdones pecados. Y aunque es cierto que el Señor luego lo sanó, ese hombre necesitaba en esos momentos reconocer que quien tenía delante era el Mesías, con la capacidad de perdonar sus pecados, de poder participar del reino de los cielos. Y parecía entender que eso era lo que realmente necesitaba. El paralítico, con esa actitud de no rechazar ese regalo, todo lo contrario,
parece que él necesitaba eso y no ninguna otra cosa. Podía continuar siendo paralítico, pero sus pecados estaban perdonados. Así que Jesús deja bien claro la importancia, la necesidad del perdón de los pecados. El gran problema, como digo, de la humanidad es el pecado. Porque el cielo es el lugar hermoso donde no hay pecado. En Apocalipsis nos habla precisamente, capítulo 21, versículo 4, dice: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de ser. Ya no habrá dolor, ya no habrán enfermedades, porque ahora Dios mismo enjugará las lágrimas de todo ser humano. Así que la razón principal por la que el Señor Jesucristo vino a este mundo fue para perdonar los pecados de los hombres, no simplemente para sanar enfermedades. Él estuvo, lo leemos en los evangelios, sanando a muchos. Y fue oportunidad para proclamar y anunciar el reino. Pero dice 1 Juan, capítulo 3, versículo 5, Jesús apareció para quitar nuestros pecados. Así como Jesús iba a gestionar precisamente el perdón de los pecados. En el Antiguo Testamento el perdón de los pecados se conseguía ofreciendo diferentes sacrificios. Sin embargo, Jesús trató con el paralítico de una manera distinta. No lo envió al templo para que hiciera sacrificios, no lo envió, sino que directamente declaró que sus pecados eran perdonados, como un anticipo de lo que pasaría tiempo después, no demasiado tiempo después, porque Jesús para nada ignoraba la ley, para nada ignoraba toda la historia de los sacrificios, pero él iba a entregar su vida en sacrificio, y en base a eso él podía decir: tus pecados te son perdonados. Por lo tanto, cuando el Señor le dijo al paralítico que sus pecados eran perdonados, lo estaba haciendo sobre la base de su sacrificio en la cruz. Jesús, iba a ser el único mediador entre Dios y los hombres. Aquí acabamos. Pensamos en las palabras de Jesús, aquellos que estaban presentes. Aquellos que estaban presentes dijeron: ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Si el Señor Jesús nos preguntara hoy aquí, si nos hiciera esta misma pregunta, ¿qué le diríamos? Él nos diría: ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados, algo que tú no puedes ver, o sanar a este paralítico? Y diríamos: hombre, sí, perdonar es importante, pero venga, sánalo. Que pueda recuperarse, que pueda andar, ¿verdad? ¿Qué es más difícil? ¿Perdonar los pecados o sanar? Era mucho más difícil perdonar, porque tenía que pasar por su cruz. Jesús tenía que pasar por su muerte y su resurrección. Así que era mucho más difícil el perdonar que el sanar. Para nosotros las dos cosas son imposibles. Tanto el perdonar, entender lo que es más y menos, para nosotros las dos cosas son imposibles, complicadas. Pero para Jesús lo más difícil iba a ser precisamente el perdonar, porque tenía que pasar por su cruz. Aquellos 4 amigos fueron protagonistas y seguramente beneficiarios también de su trabajo, viendo a su amigo, al paralítico, sanado, ¿verdad? Yo creo que eso fue recompensado, todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, traspasar aquel techo y bajar hasta allí a su amigo paralítico.
Yo creo que fue recompensado para ellos de una manera personal, ¿no? ¡Wow! Dios, Jesús estaba ahí y ha obrado el milagro. No sé si ellos entenderían toda la cuestión del perdón de los pecados, pero lo que sí está claro es que nosotros también, no importa los obstáculos que hayan, hemos de mostrar fe, hemos de trabajar para el Señor, hemos de estar sirviéndole a Él. Y aunque muchas veces las situaciones sean bastante complicadas. Yo no sé si tú estás dispuesto o dispuesta a llevar la camilla, el camastro, el lecho, de llevar a través de un esfuerzo a tus amigos, a tus familiares, a tus vecinos, a desconocidos, llevarlos hasta los pies de Cristo. Pero también es importante que tengamos claro si hemos experimentado el perdón de Dios, el perdón de nuestros pecados, si hemos acudido a Jesús de una manera clara y transparente, pidiéndole a Él el perdón, para tener esa vida nueva que nos hace realmente ser los hombres y las mujeres de Dios que Dios quiere que seamos. Así que esta historia nos recuerda muchas cosas. Os animo a que tranquilamente en vuestros hogares, en otro momento, la volváis a leer y pensar en algunas de estas cosas. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?